¿Cómo están en este día? Un poco más asoleado que los otros días. Hoy día tenemos una gran invitada que me complace mucho en presentar, una amiga y colaboradora en Expo Inclusión, Andrea Sondek, directora de TACAL, su presidenta ejecutiva. Así que le damos la bienvenida, nos va a hablar de habilidades sociales. Tenemos muchos inscritos que se van a ir sumando a esta charla de Desafío Inclusión. Agradecer a todo el equipo que nos acompaña todas las semanas y especialmente a Daniela, que va a estar acá en el chat y va a estar recibiendo sus preguntas. Igualmente, Andrea nos ha comentado que le interesa escucharlos, por lo tanto pueden levantar la mano del Zoom a través de reacciones que está en la parte de abajo, ¿cierto?, de la pantalla, y así levantar la mano para que el equipo técnico pueda dar acceso a que hagan sus preguntas en vivo. Ella le encanta que la interrumpan para hacer una pregunta en el contexto que está hablando. Así que los dejo con Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Paola, muy bien, muchas gracias y feliz de estar aquí con ustedes en toda esta parte preparatoria a la Expo Inclusión, ¿no? Que yo la encuentro súper propositiva y que aporta tanto, ¿no? Y me encanta porque estoy viendo los comentarios y hay gente de Iquique, de Lirquén, qué cosa más entretenida. Así que feliz, feliz, feliz de que participen. Esto siempre me gusta a mí más que sea más un diálogo que una pura charla. Así que nada, pues si quieres partimos cuando tú digas. Iniciemos entonces, le damos paso a la presentación y los dejamos invitados a hacer sus preguntas levantando la mano en donde dice reacciones en el Zoom. Así que los dejamos con Andrea y partimos entonces con la presentación, O Cote. también la pueden poner en el chat escrito, ¿te parece, Paola? Cualquiera También, de las dos alternativas. perfecto. Genial. Bueno, lo primero es felices de que estén acá, ¿no es cierto? Yo creo que hablar de las habilidades sociales para el trabajo es un temón. Yo le comentaba a la Paola que esto en general no son los temas en los cuales yo suelo hacer mis charlas, pero estudié mucho porque creo que son temas súper, súper relevantes. Así que si quieres me das la próxima. Eh, Contarle, bueno, para los que no me conocen, soy Andrea Sonde, formé la Fundación Tacal hace 39 años, 40 es el próximo año, haremos una gran fiesta. Y contarles que, bueno, que lo que más hacemos es formación para el trabajo para las personas con discapacidad e inclusión. Tenemos más de 2.800 personas incluidas en un trabajo formal, con contrato de trabajo y con contratos de tipo indefinido. Y por lo tanto, es lo que nos gusta hacer, ¿no? Pero además de eso, bueno, hemos ido desarrollando todo tipo de estrategias para poder apoyar a la empresa para que el proceso de inclusión sea de verdad una inclusión, ¿no? Nosotros hemos acuñado el concepto de la ruta de la inclusión porque creemos que este es una ruta, efectivamente, no es algo que tú, porque contrataste a una persona con discapacidad, esa empresa se transformó en inclusiva, no es así. Tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Y para eso está la ruta. Así que si quieres me das la próxima para entrar ya en materia de las habilidades sociales. ¿Qué es una habilidad social, no? La próxima, por favor. Una habilidad social se refiere básicamente a las personas que tienen la capacidad de funcionar adecuadamente como individuo en la sociedad, pero también en grupo en la sociedad y también cómo enfrento o resuelvo una situación. Cuando yo tengo esas tres características en mi persona, yo puedo decir, yo soy una persona que tiene habilidades sociales. Por ejemplo, si yo cuando estoy sola, ¿no es cierto? Y me refiero o me dirijo a comprar manzana y le hablo de mala manera a la persona que me está atendiendo, claramente no estoy actuando con ninguna habilidad social para con la otra persona. Yo necesito saber que cuando yo
me enojo por algo, tengo la competencia y la capacidad para reaccionar de forma adecuada, como individuo, en sociedad, ¿no? En un grupo. Y cuando tengo problemas, ¿cómo enfrento y resuelvo la situación? Siempre tiene que ser en forma adecuada y entender que mi libertad termina cuando yo afecto al otro, ¿no? Cuando yo entiendo eso y cumplo con estas características, yo puedo decir que la persona tiene habilidades sociales. Vamos a la próxima, por favor. Claramente, las habilidades sociales tienen que estar presentes en todos lados. No puede ser que yo me comporte de una manera en el trabajo y resulta que en lo familiar tengo un comportamiento totalmente distinto, ¿no? Mis competencias, mis habilidades sociales tienen que estar en las tres partes por igual. Si yo en mi familia, y voy a poner un caso verídico que nos ocurrió hace algunos años atrás, una persona que tenía una discapacidad de causa psíquica, con su familia era extremadamente violento y en el trabajo era una persona absolutamente adecuada socialmente. Sin embargo, cuando uno habla de las habilidades sociales, uno no puede decir, no es que esa persona tiene habilidades sociales solo en el trabajo y en lo familiar no. Uno tiene, cuando uno dice, esta persona tiene habilidades sociales, las necesito tener en los distintos ámbitos donde yo me relaciono. Y yo no solo me relaciono en el trabajo, no solamente me relaciono en la familia, también me relaciono en lo social, en un club, en cuando voy a comprar, en la micro, cuando voy al trabajo, etcétera, ¿no? Yo necesito tener estas conductas que sean socialmente adecuadas. La próxima, por favor. Esto de las habilidades sociales eh, son súper importantes cuando uno tiene un empleo y uno lo tiene que mantener, ¿no es cierto? Por eso hablábamos de la necesidad de tener estas competencias, estas habilidades en lo social para que yo me pueda mantener a través del tiempo en un trabajo. Por ejemplo, eh, la necesidad hoy día de los trabajadores es que sean trabajadores súper flexibles, que se puedan adaptar, ¿no? No es, no es aceptable en el mundo empresarial que las personas se rigidicen, ¿no? Queden solamente con una competencia, porque resulta que los cambios son todos los días. Tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial, tenemos el desarrollo de la tecnología que ha ido automatizando todos los trabajos. Tenemos cambios que se producen a diario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo trabajo en el ámbito productivo y resulta que automatizaron mi trabajo? ¿Qué hago yo si no tengo la flexibilidad y la capacidad para adaptarme? Necesito adaptarme porque si no, me van a tener que desvincular porque no voy a tener espacio en esa empresa. Por eso es que es tan importante la capacidad de adaptación que debe de tener una persona cuando uno quiere mantener el empleo. Se dice además que los empleados que son flexibles son más felices. Y yo me imagino que sí. Y me imagino que sí porque, eh, bueno, les voy a contar algo personal, pero a mí me acaban de operar de columna y perdí totalmente la musculatura. Eh, y eso me tuvo que obligar a reinventarme, porque pasé de la autonomía total a la dependencia total. Y eso no es fácil aquí en la cabeza, ¿no? No, no es fácil decir, ah, bueno, ya, total, van a ser 6 meses de dependencia. Es cómo trabajo esa condición que me tocó vivir para flexibilizar mi ser y decir, ok, hoy día me toca vivir algo distinto. Hoy día ya no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto otro. Y eso es lo importante. Y por eso que yo creo que cuando te dicen
que los trabajadores que son flexibles son más felices? Yo creo que sí, porque es más fácil la vida siendo flexible. Las personas que son extremadamente rígidas, estructuradas, que no ven más allá de lo que tienen estructurado, les cuesta más la vida, ¿no? Entonces, es súper importante la capacidad de adaptación que debe tener el trabajador para mantenerse en el cargo una vez que lo tiene. Después tenemos otro de los temas que son relevantes, es la comunicación efectiva. No basta con que yo diga, ay, pero si ya le dije a mi jefe, o decir, ¿me entendió o no me entendió? Cuando yo tengo que comunicar algo para poder resolverlo, tengo que asegurarme de que al receptor que yo le estoy enviando esa comunicación entiende lo que yo le quiero decir, ¿no? Y es muy importante, por eso que cuando uno se anticipa a lo que está hablando el otro, ¿no? Eh, Siempre uno está en algunas charlas y alguien está hablando, ¿no? Y está diciendo, bueno, eh, y resulta que la persona eh, contestó antes de que terminara la pregunta. Hay que saber escuchar, eso se llama la escucha activa. Y cuando yo quiero comunicar y para que la comunicación sea efectiva, primero tengo que escuchar al otro. Tengo que saber qué necesita, cómo lo necesita, cómo tengo yo que enviar ese mensaje. Y esa comunicación se relaciona con todas las habilidades sociales, ¿no es cierto? Con la capacidad de resolución de conflictos. Imagínate que yo no escucho, ¿cómo resuelvo los problemas? Entonces, cuando uno comunica efectivamente, tiene más posibilidades para poder resolver problemas y para realizar esta actividad. Y cuando decimos resolver problemas, por ejemplo, yo ahí les puse un ejemplo, si es que una persona, un trabajador llega tarde a su trabajo, tiene dos alternativas. La primera es buscar alguna excusa, ¿no es cierto? Hoy no, se me quedó en pan a la micro, o no, fíjate que la verdad es que lo que me pasó es que se me echó a perder el despertador y son tantas, tantas, tantas las excusas, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros tuvimos una trabajadora que en la fundación, que en un mismo año se murió la tía 3 veces, ¿no? Entonces, en vez de ir buscando excusas por la vida, es mejor buscar la solución. ¿Cómo resuelvo mi problema? Si yo llego tarde, ¿por qué estoy llegando tarde? La micro está muy llena, la micro no me para, eh, entonces quizás me tengo que ir a un horario distinto. O si me quedé dormido, porque es frecuente que me quede dormido, entonces me tengo que levantar más temprano, perdón, me tengo que acostar más temprano y tengo que poner un despertador súper fuerte. Entonces, primero detecto cuál es mi problema y cuando tengo detectado el problema, ¿cómo lo resuelvo? Porque andar por la vida dando excusas cada vez que uno no cumple las expectativas o las responsabilidades que tenemos en los trabajos es complejo. Entonces, es súper, súper importante que tengamos esta resolución de problemas clara. Si yo quiero mantener mi puesto de trabajo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que comunicar efectivamente a mi jefatura, a mis pares, donde sea necesario, pero tengo que asegurarme que la comunicación llega. Cuando tengo problemas, tengo que poder resolverlos, tengo que tener la capacidad para resolver los problemas. Y para eso, lo primero es tomar conciencia. ¿Cuál es mi problema? Y por lo tanto, solamente ahí tengo la oportunidad de resolverlo. Y por último, la capacidad de adaptación, que es lo más importante. Acuérdense que el mundo está cambiando por todos lados. Nosotros en Fundación Tacal estamos más que preocupados, ocupados, ¿no? Con este tema de las modificaciones. ¿Por qué? Primero, porque tenemos un grupo de personas que debido a la discapacidad no leen ni escriben, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas cuando se automatice su trabajo? ¿O qué va a pasar con las personas cuando la inteligencia artificial
venga a ocupar un cargo, ya no sea necesario. Entonces, estamos trabajando con un grupo de personas de la universidad, muchos de ellos con discapacidad, para ver qué va a pasar con este tremendo desarrollo. Es algo que no podemos parar, es algo que no podemos modificar. La tecnología está y llegó para quedarse y para desarrollarse. La inteligencia artificial todos los días. Y por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos esa flexibilidad y la capacidad para adaptarnos a los cambios, nos vamos a quedar fuera. Muchos años atrás, cuando una persona no leía ni escribía, era un analfabeto y era muy difícil encontrar un trabajo. Muchos años después, eso se hizo menos relevante y lo más relevante eran las personas que podían o no podían trabajar en el computador. ¿No es cierto? El analfabetismo computacional era más grave que el analfabetismo eh, de saber leer y escribir. Y hoy día nos vemos en el desafío de cómo nos vamos a flexibilizar para enfrentar un mundo que viene con cambios y con cambios muy prontos, muy cercanos, y muy frecuentes, ¿no? No solamente el cambio es un día y ya se hizo el cambio y ahí no va a ocurrir más, sino que todos los días esto va en desarrollo. Entonces, hoy día yo hablaba con mi mamá que tiene 95 años y me decía, yo le tengo miedo a la inteligencia artificial. Yo le dije, la ocupa todos los días. ¿Cómo? Me dijo. Cuando usa Google. Y se mató de la risa. Porque la inteligencia artificial está en absolutamente hoy día en todos los ámbitos. Y entonces tenemos que sumarnos. Tenemos que ver cómo nos eh, sumamos y nos mantenemos, pero siempre viendo las posibilidades de mejora. Así que tenemos habilidades sociales que tenemos que tener y si no las tenemos las podemos desarrollar. No es que uno nació con la habilidad social, las habilidades sociales se desarrollan y eso es una buena noticia. Tenemos que tener sí o sí la conciencia de que es necesario avanzar, porque si no nos vamos a quedar pegados con lo que sabemos, perdón. Y lo que sabemos siempre va a ser insuficiente. Va a ser bueno en un momento y al poco tiempo ya es necesario ir mejorando. Y lo otro que creo firmemente es que sin habilidades sociales es mucho más difícil mantenerse en un puesto de trabajo. No es que no se pueda. Hay muchas personas, y hay, sobre todo hay personas con discapacidad que no tienen las habilidades sociales desarrolladas, pero que son muy competentes técnicamente en un área y las personas se mantienen ahí. Entonces, esto es generalizado, no es la ley. Hay muchas personas que no se desarrollan en las habilidades sociales y no por eso no tienen oportunidad de empleo y de mantenerse en el empleo. ¿Preguntas tienen, chiquillos, o no? Para que vayan levantando la mano, para que vayan haciendo comentarios. Se requieren los dos, técnico y lo social. Efectivamente, Milva, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que las competencias técnicas son totalmente necesarias y lo social te apoya y te ayuda, ¿no? Cuando tú desarrollas esas habilidades sociales, sin duda que tienes más oportunidades para mantenerte después en el cargo, ¿no? Una vez que lo obtienes. Dice, ¿cómo podemos desarrollar esas habilidades sociales? Es un proceso, Daniela, porque las habilidades sociales, como vimos, están en todos los ámbitos, ¿no? En el trabajo, en la familia y en la sociedad. Entonces, lo primero es que tenemos que tomar conciencia de cuáles son las habilidades sociales que yo tengo o cuáles son las actividades sociales en las cuales yo tengo dificultad. Y eso es súper individual. Una vez que tengo claro cuáles son las dificultades de mis habilidades sociales,
es donde podemos empezar a trabajar con ustedes. Y eso es lo fascinante, porque de repente con pocas orientaciones uno logra dar un salto importante para mejorar alguna habilidad. La Janet dice todo muy claro hasta el momento, me quedo con el tener conciencia, porque no es un trabajo fácil autoconocerse. Yo te diría, Janet, que es de las cosas más difíciles. Va súper rápido. Tengo discapacidad auditiva y me cuesta mantener una comunicación adecuada. Qué bueno que lo mencionas, Cristian, porque es de las cosas más complejas. Nosotros tenemos un grupo importante de personas con discapacidad auditiva que están hoy día ya incluidas en la empresa y hemos tenido que desarrollar capacitaciones en lengua de señas cuando las personas sordas hablan lengua de señas. Eh, pero cuando no hablan lengua de señas, buscamos las estrategias para que la persona sorda pueda comunicarse. Si tú necesitas apoyo, Cristian, yo feliz podemos ver alguna forma porque es un desafío. Yo concuerdo contigo que es un desafío. Puedes escribir a Takal. Hay que entenderse entre nosotros, incluso el empleado con el jefe, para una mejor relación. De lo contrario, habrá conflicto y posible presión en el trabajo. Totalmente. Empleado y jefe no son enemigos, son absolutamente complementarios. Así lo entendemos nosotros. Cuando tú tienes una jefatura, la jefatura no es tu enemigo, sino que la jefatura es la persona que te acompaña para que tú logres el desarrollo. Eso no significa que no sea exigente. La exigencia es necesaria en el ámbito laboral, porque si no, nos van a tener un poquitito por pena, ¿no? Pero sí es importante saber que el jefe no es tu enemigo. Puede tener un tono fuerte, puede ser súper exigente, qué duda cabe. Pero si tú te acercas y le preguntas a tu jefatura de buena manera para que te apoye, seguro que lo logra. Entonces, me encanta que lo hayas puesto, Diego, porque creo que es súper, súper, súper importante. Joaquín nos pone un cordial saludo a la directora Andrea Sondek. Durante mi pasantía formativa como terapeuta ocupacional, tuve la oportunidad de observar de primera mano el dedicado trabajo realizado en la Fundación Tacal y su compromiso con la formación laboral de personas en situación de discapacidad. Gracias, Joaquín. Qué lindo que lo pongas. Capacidad de adaptación, cuáles son mis habilidades y cuáles son esas habilidades que debo mejorar, es un trabajo de toda la vida. Es cierto, Denise, porque uno desarrolla algo y después tienes que complementarlo y por lo tanto ese es el trabajo permanente. La Nilda dice, he conocido jefes que todo el mundo los odia y dice, no me importa, yo no vine a ser amigos, pero técnicamente la empresa le hace una buena gestión. Yo te diría, Nilda, que sea un mal jefe, porque a un jefe no le puede no importar las personas. Eso primero. Creo que quizás esta jefatura no diferencia lo que es la exigencia de un trabajo con el buen trato. Y yo creo que eso es algo que no podemos olvidar, ni menos hoy día que tenemos ley Karim, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que lo pongas en el tapete, Nilva, porque es cierto, no todos lo logran, no hay clases, cursos para ser mejores jefes, eh, pero uno siempre, como empleado, como colaborador, uno siempre puede aportar para que eso sea mejor, ¿no? Yo soy alumna de la Universidad Andrés Bello, programa de diploma de habilidades laborales para personas con discapacidad de la directora académica María Florencia Iriarte, Angélica María Pinto y Andrea Madrina Vilugrón. Felicidades, Cristian. Bien, seguimos entonces porque vamos a hablar ahora de las habilidades que necesitamos para la entrevista cuando uno opta un trabajo. ¿Me das la próxima, por favor? ¿Cuáles son las habilidades sociales que tenemos que tener ahí? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Primero, los requisitos más importantes son, yo tengo que ir bien vestido. Mi presentación personal no es al lote. No puedo ir con ropa rota, no puedo ir súper elegante, ni muy mucho, ni muy poco. Lo justo.
pero es importante ir bien, ¿no es cierto? Tampoco ir, yo nunca he ido, por ejemplo, en entrevista de trabajo con vestida de fucsia, ¿no es cierto? O de calipso, no, voy de azul o voy sobria, con colores sobrios, tampoco voy súper maquillada, sino que un poquito para verme bien, ¿no es cierto? Pero es importante la presentación personal en su conjunto, que se vea armónico, porque si yo llego a una entrevista de trabajo y voy súper... que impacta todo, ¿no? Mi peinado, mi pintura, mi ropa, lo más probable es que predisponga negativamente al entrevistador. Otra de los tips importantes es llegar 15 minutos antes. La puntualidad es súper importante, sobre todo por uno, que uno va a la entrevista. Cuando uno va a una entrevista y resulta que hay más taco del necesario y la micro no avanza, yo me empiezo a agitar, me bajo de la micro, me voy corriendo, llego sudando, y la predisposición y la tranquilidad para participar de esa entrevista es mucho menor. Por lo tanto, traten de planificar siempre para llegar unos 15 minutitos antes. Con eso, súper bien. Después, cuando yo estoy en la entrevista, tengo que aprender a escuchar. Porque si no escucho, cuando yo tenga que responder, lo voy a hacer mal. Entonces, escucho la pregunta, me tomo un par de segundos para pensar en mi respuesta y respondo lo que me están preguntando. Tampoco respondo más, no respondo lo que no me están preguntando, ojo con eso. Y súper importante, mostrar interés durante toda la entrevista. Yo no puedo estar como, así como, ¿no es cierto? La postura de la cara, la boca, mirando para cualquier lado. No, yo tengo que mirar a los ojos a mi entrevistador, ponerle atención, que él sienta el interés, ¿no es cierto? Pero tampoco puedo estar mirando así, porque si no se va a sentir amenazado. Entonces, la mirada es fácil, suelta. Y por supuesto, el interés. Tengo que estar mirándolos para que ustedes sepan que yo estoy interesada en ustedes, ¿no? Esos son los requisitos más importantes. Pero cuando yo postulo a un puesto de trabajo, yo debo de enfocar mi currículum. ¿Qué debo destacar en mi currículum? Debo destacar cuáles son mis talentos y cuáles son mis competencias. ¿No es cierto? Porque yo tengo que saber que, por ejemplo, si yo estoy postulando a un cargo de recepcionista, yo tengo que tener competencias y habilidades sociales adecuadas para ese cargo. Por ejemplo, si yo soy súper irritable, probablemente no voy a ser una buena recepcionista. Tengo que ser amable, tengo que tener tolerancia para cuando me hablen mal, tengo que respirar profundo cuando no me parece lo que me están diciendo antes de contestar y contestar adecuadamente. Es súper importante. Entonces, en ese currículum yo tengo que poner cuáles son mis talentos, ¿no es cierto? Y también cuáles son mis competencias, si he trabajado antes o no en ese mismo cargo. Eh, y en la entrevista, entonces, cuando y es bueno llevar siempre el currículum en físico, ¿ya? Yo voy a la entrevista, me siento y le digo, le paso mi currículum, aunque él lo tenga en digital, siempre es bueno hacerlo, por si no lo tuviera a mano. Y durante la entrevista hay que desplegar las mejores habilidades que uno tenga, ¿ya? Pero ¿y cuáles son estas cosas? Uno tiene que preparar esta entrevista. Esta cuestión no es así en lo tijuay, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades que yo debo de preparar? Y primero, tengo que tener respuestas adecuadas, ¿no? ¿Cuál, cuál es, por qué voy a ser mejor yo que el que van a entrevistar después de mí? Entonces yo tengo que tener esas respuestas claras, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades? No, tú me tienes que contratar a mí, no tengo idea cómo será la persona que viene después, pero yo soy súper empática, he trabajado en el mismo cargo, me encanta la atención de público y no te arrepentirás si me contratas porque tengo la certeza de que yo voy a ser el mejor recepcionista que ha tenido alguna vez tu empresa. Entonces, cuando uno dice eso y uno no lo dice desde la soberbia, cae súper bien, ¿no? Y aparte la persona dice, ah, mira, tiene la competencia que es más importante que es la que yo busco.
Ya dijimos que debíamos de cuidar la presentación personal, ¿no? Ni mucho ni muy poco. Pero también, muy relevante, usar el lenguaje correcto. Yo no puedo estar en una entrevista de trabajo hablando de, oye, ¿cachai? Es que sabéis que yo el domingo lo pasé como el forro. No, yo tengo que ocupar el lenguaje correcto, es un lenguaje formal. No puedo, aunque me estén dando la confianza, yo no me la puedo tomar, porque muchas veces te tiran señuelos para ver cómo actúas, ¿no? Y sobre todo en un cargo recepcionista, el lenguaje debe ser formal. Tengo que conocer de la empresa. Nunca vayan a una entrevista de trabajo si es que no han googleado, revisado la web, revisado las redes sociales, preguntado a personas, etcétera, etcétera. Cuando yo entrevisto para Fundación Tacal, las personas que no se han metido a la web de Fundación Tacal y no saben ni siquiera lo que hacemos, yo no las contrato, aunque puedan ser muy pro en el área de ellos. Y no los contrato porque no tuvo ninguna curiosidad de hacer nada. Tú tienes que saber de la empresa, tienes que saber a dónde vas, tienes que saber con qué te vas a encontrar, porque además vas a tener momentos para hacer preguntas. ¿Y cómo vas a hacer preguntas si no entiendes dónde estás? ¿No? Súper importante, revisen la web, las redes sociales y Google. San Google que no. Y hoy día la inteligencia artificial, ¿no? Que le podemos preguntar. Y una de las cosas que es muy, muy relevante, nunca hablen mal del empleador anterior. El otro día me tocó entrevistar a un profesional que me encantó. Y cuando le pregunté por qué se había ido de la empresa anterior, me dijo, no, me dijo, lo que pasa es que mi jefatura era súper aquí, súper allá, y yo no sé qué, y empezó a hablar pestes. Y esa fue la razón para tomar la decisión de no contratarlo. Porque si habla mal del empleador anterior, no sabemos si es cierto o no es cierto, porque también son interpretaciones, ¿no es cierto? Pero si habla mal del empleador anterior, también va a hablar mal de nosotros en el futuro. Entonces, es súper importante, aunque el entrevistador te esté dando toda la confianza, pero Juanito, cuéntame, fíjate que a mí me ha pasado tantas veces, no se confíen en eso, son señuelos. Nunca se habla mal de la pega anterior, se dice, bueno, tuve unas dificultades y por eso que me retiré, pero estoy feliz de estar postulando acá. No hablen mal ni de la jefatura, ni de la empresa, ni eso no les suma en una entrevista de trabajo. Ok, ¿cómo me preparo? Lo primero, leo la descripción del puesto. Si no tengo a mano la descripción del puesto, vamos a seguir con el ejemplo de recepcionista. Si no tengo a mano la descripción del puesto de la empresa donde voy a ir, me meto a Google y pongo descripción del puesto de trabajo del cargo de recepcionista. Y te van a salir un lote. Tienes que entender, tienes que leerlas, tienes que ver si tienes o no tienes las competencias para, tienes que saber cuáles son los talentos que tienes que tener para ser una buena recepcionista. Y por lo tanto, lee la descripción del puesto, te va a servir para una buena conversación durante la entrevista. Después, practica las preguntas frecuentes, que ya vamos a hablar de 3 o 4 que son las más frecuentes. Practícala en tu casa, sí, delante del espejo del baño o en la pieza solo, pero practica las respuestas porque te las van a preguntar sí o sí. Comunicación directa, ¿no es cierto? Hablábamos mirando los ojos, mostrando interés, nunca echándose para atrás, siempre bien. Y cuando nosotros aplicamos a un puesto, yo tengo que mostrar toda la motivación. Y esa motivación tiene que ser genuina, porque yo no puedo mostrar motivación que no tengo. Yo puedo necesitar mucho un trabajo, pero si no estoy motivada por el trabajo, se me va a notar o durante la entrevista o al primer mes de ingresado. Y no te suma en el currículum tener puros cargos de un mes, ¿no? Entonces,
muéstrate motivado, si es que de verdad estás motivado, muéstrate de motivado. Te comunicas de forma adecuada, acuérdate del lenguaje, de la manera, de la comunicación verbal y no verbal que sea coherente, ¿no? Y algo que se pide mucho, 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 mucho es la capacidad de trabajo en equipo. Hay muchas discapacidades que una de las dificultades es la capacidad de trabajo en equipo. Y ese no es problema para no tener un empleo. Lo que hay que decir cuando uno dice trabajo en equipo, uno debe decir, mira, yo soy súper bueno, por ejemplo, en informática. Mi especialidad es informática y no vas a encontrar otro mejor, pero yo no puedo con la gente. Y muchas veces se adecúan los puestos para que esas personas puedan funcionar adecuadamente en la empresa. Hay mucha gente que está hoy día en un puesto de trabajo que no es capaz de trabajar en equipo, que no tiene las habilidades sociales desarrolladas, pero es muy bueno en lo que hace. Y por lo tanto, igual tiene oportunidades laborales. Y eso es lo importante. Ahora, si tú tienes la posibilidad de trabajar en equipo, desarrollalo, porque de verdad es una de las habilidades que más se solicitan. Preguntas frecuentes que debieras de tener aquí, así, para responder en el acto. ¿Por qué debo contratarte a ti y no al que sigue? Acuerden de que ustedes no los conocen. Entonces tienen que hablar de las competencias de ustedes. ¿Ya? ¿Cuáles son tus habilidades y competencias? Yo tengo que llevar preparado cuáles son mis habilidades. No, mira, yo soy súper empática, soy cariñosa, tengo buen tono de voz, hablo muy bien en el teléfono, me relaciono bien con otros, no sobre reacciono cuando no me tratan como yo espero. Esas son mis habilidades y mis competencias para este cargo, ¿cierto? ¿Y cuáles son tus defectos y aspectos de mejora? Ojo aquí, porque yo podría pensar que están preguntando por mis defectos. Y la verdad es que yo no tengo por qué hablar de mis defectos. Yo tengo que hablar respecto al cargo. Entonces, ¿qué puedo yo decir aquí? ¿No es cierto? Mira, los aspectos de mejora es que yo tengo que conocer más a fondo la empresa y me gustaría que tener 2 semanas de inducción para poder entonces responder de la mejor manera posible mi trabajo. Si no profundizo eso, lo más probable es que al principio no pueda desempeñarme como la empresa lo merece. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, tengo un aspecto de mejora, pero no es mi problema. Yo no estoy diciendo, no, mira, es que soy mala pulga, me irrito fácil, no hago amigos. No, nadie me está preguntando eso. Pero mucha gente cae en eso cuando uno hace esa pregunta. Entonces, llévenla preparada. ¿Cuál es el aspecto de mejora? Siempre es con el cargo al que están postulando. ¿Qué necesitan profundizar para desempeñarse de mejor manera? Y por último, que esta pregunta es espectacular, porque es aquí donde uno puede hablar, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Entonces, aquí es donde, por ejemplo, las personas que tienen problemas por su discapacidad, ¿no es cierto?, de desarrollo social y necesitan trabajar más aislados, se puede preguntar si se puede adaptar los espacios, etcétera. Pero hay que llevar estas preguntas aquí, la respuesta al tiro. Y no se llevan escritas, porque si las llevo escrito es como llevar el torpeo a la prueba. ¿Están de acuerdo? Den un... Eh, la próxima, por favor. Y si tienen preguntas de las habilidades sociales para la entrevista, por favor, las dan. Les puse esta foto, porque en esta foto tenemos todas las eh, competencias sociales y las, perdón, habilidades sociales y las que no debieran de estar. Por ejemplo, vemos a un niño bostezando. ¿Qué pasa si yo me pongo a bostezar en la entrevista? Ahí el de más arriba está enojado. El de más arriba, mano derecha, está súper enojado.
después el de abajo está conversando con el del lado, no está poniendo atención, no está haciendo el contacto de ojo, ¿no es cierto? Entonces, claro, y hay otros niños que están súper atentos, súper bien, hay uno que tiene una sonrisa muy agradable, que está ahí como en la segunda fila. Entonces, hay que buscar cuál es la situación grata para que se dé en la entrevista de trabajo. Por eso quería mostrar esta foto. La próxima. Y eso, pues aquí tienen todas nuestras redes sociales. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Y si nos llaman, si nos quieren hacer preguntas, y si ahora hay preguntas respecto a la entrevista, que me imagino que hay, vamos con la respuesta. ¿No hay? Levantan la mano también, pueden levantar la manito, acuérdense ahí en reacciones, ¿no? A Cristian le quedó claro. Me alegro, Cristian. Espero que haya sido de ayuda. A Diego también. Estos son tips súper importantes cuando uno va a una entrevista de trabajo. Puede ser la diferencia entre quedar y no quedar. Y hagan todos los ejercicios que ustedes quieran, porque de verdad que ayuda mucho ejercitarse solo, ¿no? El problema es la aplicación, estoy de acuerdo, Janet, pero podemos ejercitarnos. Esta ponencia yo me imagino que la Paola la va a dejar subida, así que pueden tener las láminas para que puedan hacer ahí sus, sus ejercicios y si necesitan ayuda de atacar, podemos también acompañarlos. Qué bueno, Sofía, que te gustaron los tips, me alegro. Sí, bueno, agradecerte, Andrea, por esta Espérate, ahí super había una charla. pregunta. Espera. ¿Qué Ah, diferencia puede existir entre una entrevista presencial y una entrevista por videollamada? Del cielo a la tierra. Siempre prefieran una entrevista presencial. La entrevista por videollamada no siempre facilita la vinculación. Y lo que tú tienes que lograr es la empatía con tu entrevistador. ¿No es cierto? Fue cortita la charla, dicen. Pero no fue tan cortita, fue 3/4 de hora. Más vale corto que muy largo en todo caso. ¿Ah? Puede ampliar la diferencia entre competencia, habilidad y herramienta. ¡Wow! Difícil, ¿ah? Mira, eh, las habilidades son las que yo puedo desarrollar para eh, desempeñar el trabajo, ¿no? Fuimos, eh, yo tengo habilidades eh, para desarrollar el trabajo de recepcionista, que es diferente a la competencia que tengo, que la competencia se refiere a mi competencia más bien en el ámbito laboral, donde yo efectivamente puedo decir, yo tengo las competencias para desempeñar ese cargo en especial. Y ese cargo en especial lo tengo porque soy empática, es una competencia, ¿no es cierto? Y las herramientas son herramientas que tú vas a poder usar o no. Tú las vas a escoger. Eh, Aquí hay un tema enorme, Nilva, que podríamos hacer una charla sobre para comprender lo que son eh, competencias, habilidades y herramientas. Así que si te parece, Paola y Dani, podemos hacer quizás un brief y subirlo para tener y definimos, lo voy a anotar para hacerlo, porque si no se me puede olvidar, pero podemos subir un brief quizás donde ustedes estimen conveniente y le avisan a la gente la diferencia entre competencias, habilidades y
herramientas. Sí, ¿Te muy buen parece, Lina? contenido para compartir. La podemos hacer en Sí, colaboración. por supuesto, lo hacemos felices. Quizás no sea muy atingente, pero ¿qué opina de las entrevistas con psicólogos? Personalmente me cuentan mucho, debe ser me cuestan mucho, ¿no? Eh, las empresas tienen sus procesos de selección y nosotros tenemos que adaptarnos a los distintos procesos de selección. La mayoría de las empresas te entrevistan psicólogos y por lo tanto hay que prepararse también para esta entrevista. Yo en todos los trabajos en que he postulado siempre he tenido la entrevista primero con el psicólogo. Si paso la entrevista al psicólogo, me pasan más arriba, si no, llego hasta ahí. Entonces, es una necesidad de prepararse también para la entrevista con el psicólogo. Por supuesto que sí. La Denise tiene una Hola. pregunta y no puede activar el audio. Ah, ya está habilitado. Ah, sí, hola, buenos Hola. días. Hoy tengo, bueno, una pregunta y no sé si qué pasa, es algo que me ocupa, porque, ¿qué sucede con algunas fundaciones de inclusión eh, en las que he participado? Bueno, específicamente hay una donde no he recibido feedback de posteriores a las entrevistas, aun cuando he llegado a procesos de estar en la terna, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Entonces, eh, quizás a mí me gustaría para mejorar, para las próximas entrevistas, para prepararme mejor, eh, que me dieran esos feedback. O sea, pero no sé si es algo que es como una expectativa que yo tengo o Tú es lo puedes algo pedir. que No, tú lo puedes pedir. Estás en tu derecho de pedirlo. lo pedí pero no me lo dieron. ¿No te lo dieron? ¿Por qué? ¿Qué razón te dieron para no dártelo? Solo me dijeron que el proceso, de hecho ni siquiera era que habían seleccionado a alguien, el proceso se había parado porque una de las tres personas que me entrevistaron las habían desvinculado, pero no dieron más razones. No te dieron más razones. Entonces, Mira, o sea, es raro, ¿ah? En general, las empresas dan las razones, sobre todo cuando uno las sí, pide. sí. Entonces, Entonces es súper raro. se desviaron hacia eso. Y, y yo dije, me quedé pensando porque dije, oye, sí, es una oportunidad, independientemente de que no quede en el trabajo, para mí siempre es una oportunidad de recibir el feedback. Por supuesto, uno Eh, aprende, ¿no es cierto? Uno crece. sí, siempre, o sea, siempre queda un aprendizaje. Y, y yo estaba súper motivada, de hecho pasé hasta la entrevista con el gerente general y estaba la terna. Entonces yo dije, oh, wow, y de repente todo se cayó y yo quedé así como, y cuando les pregunté, la respuesta fue muy política. Entonces, Uh-huh. más como pegado hacia la empresa y no hacia nosotros, pues, como acompañantes del programa de inclusión. Sí, Bueno, es curioso, ¿ah? En general, nosotros cuando hacemos los procesos y si alguien quiere conocer el feedback y no se lo han dado, uno lo pide y la empresa lo da. Nunca hemos sí, tenido problemas con que la empresa no quiera dar el feedback, porque lo que nosotros no hacemos es sobreproteger a la persona con discapacidad, ¿no es cierto? Porque a veces la claro, no empresa se dice, quiere decir. ay, no, es que tiene discapacidad, ¿cómo le voy a decir? Mm, ¿No? no, Y no, aquí, no. como lo que dice la Ruth, ¿no? Dice aquí, la diferencia es que te dicen que sí y después que no por la discapacidad que ven. Yo creo que la discapacidad nunca hay que esconderla. Es No, la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Que cuando tú vas, ¿no es cierto? Y haces la postulación, la gente sabe que hay una postulación de una persona con discapacidad y que va por ley de inclusión o no, va por sus competencias nomás. Eh, sí, ¿Te fijas? Entonces, sí, ahora si necesitas un proceso y que te ayudemos, contáctanos.
contacto@fundaciontacal.cl y te ayudamos en el proceso. Vale, vale, muchísimas gracias. Feliz. Bueno, eso yo me quedé pensando, ¿y qué pasa con las otras personas, con mis compañeros que tienen otro tipo de discapacidad y se quedan en la nada? Entonces, nosotros, la idea es apoyar y decirles, oye, te faltó un poquito aquí, ¿qué pasa si mejoramos, trabajamos esta habilidad? O para la próxima, eh, tranquilo, no quedaste, pero para la próxima podemos mejorar esto y esto y esto. Sí, no hay Bueno, ningún era eso, problema. gracias. Súper, muchas gracias a ti. Carlos nos hace una consulta interesante. Dice, entonces, en el currículum debo colocar qué discapacidad tengo. Es súper interesante esa pregunta porque la discusión no está cerrada. Y hay intereses de todo tipo, ¿no? Em, cuando yo te digo que nosotros decimos que la persona tiene discapacidad es cuando hacemos los procesos de intermediación, ¿no? Siempre siempre estamos cercanos a la empresa y entonces, sí. Ahora, cuando tú requieres de ciertas adecuaciones, por ejemplo, si tú vas en silla de ruedas, tú tienes la obligación de decir que necesitas que la entrevista sea en un primer piso o en un lugar donde sea accesible porque andas en silla de ruedas. Pero la discusión está abierta, Carlos, es muy, muy difícil. Nosotros en general lo hacemos mucho más desde el diálogo, ¿no? O sea, vamos a conversar con el área de recursos humanos de la empresa X, entonces le decimos, sí, no, mira, y esta persona necesita ciertas adecuaciones, que son tales y tales, no sé si ustedes las tienen. Entonces tú no vas a la entrevista sin que sepan que tienes discapacidad y qué tipo de discapacidad tienes. Ahora, no damos el diagnóstico, que son dos cosas distintas. Nunca damos el diagnóstico. O sea, si una persona tiene una discapacidad de causa psíquica, por ejemplo, ¿no es cierto? Y su credencial dice 70% de discapacidad mental. No soy yo la persona que tiene que informarle a la empresa que es una discapacidad de causa psíquica, porque puede generar muchísimos prejuicios con los compañeros de trabajo, con la jefatura, etcétera, con todo el mundo. Entonces, hay que ser cuidadoso, ¿no? Hay que respetar muy bien a la persona y si la persona quiere dar su información, está en su libre derecho de hacerlo. Pero no nosotros como fundación. Hemos cerrado cargos porque efectivamente la empresa dice o nos dan los diagnósticos o no abrimos el cargo y nosotros decimos no abran el cargo. Porque es información privada y es la propia persona la que tiene que decir qué quiere, cómo lo quiere, ¿no es cierto? Entonces, si lo pones o no lo pones en el currículum, yo creo que es algo súper personal, pero, pero es una discusión que está súper abierta, Carlos. Yo creo que podríamos entrar en una discusión entretenida en todo caso, ¿eh? ¿Qué es lo que es mejor? ¿Por qué no funcionan, por ejemplo, las páginas que ofrecen cargos para personas con discapacidad? ¿Por qué no hay match ahí? ¿Qué pasa? Así es. ¿Más preguntas? Les agradezco a todos su presencia. Muy entretenido. Y buenas las preguntas, buena la conversa. Gracias, Janet, por tus comentarios. Quedan todavía un par de minutitos para que puedan hacer sus últimas preguntas. Ah, Si no, eh, vamos a esperar, pero desde ya te damos las gracias, Andrea, por esta gran charla, gran conversación, como tú decías. Aprendimos un montón, dieron un montón de tips. Esperamos que los puedan poner en práctica para sus próximas entrevistas de trabajo.
Y recuerden que la Expo Inclusión se va a realizar en octubre, así que ahí van a tener hartas oportunidades para poder aplicar a distintas empresas. Cierto, bien, bien, Dani. Así que vayan tomando nota, preparando desde ya, porque se viene. Y Oye, nada, muchas gracias y Andrea, a ti, tremenda profesional, y te agradecemos un montón por querer participar en este desafío inclusión dirigido a siempre con personas con ustedes, discapacidad y siempre personas con mayores. ustedes. Oye, me comprometo a escribir las diferencias entre las habilidades, las herramientas y las competencias. Y se las paso a la Dani para que las Sí, subamos. ¿Dale? ahí vamos a hacer un reel entretenido para que lo Buena, compartan. buena, ya, me parece súper. Estupendo. Gracias a todos por participar. Mira, aquí Janet dice, Andrea, mi área es la capacitación. ¿Puedo enviar mi currículum? Por supuesto. Gracias a ti, Joaquín. Bueno, recuerden que la próxima semana tenemos otra charla, así que se pueden conectar también. Vamos a estar subiendo toda la información a nuestras redes sociales, así que nos vemos la próxima semana. Esta semana fue a las 10:30, la próxima semana nos conectamos a las 11. Así que un saludo a todos, gracias por conectarse y participar. Nos estamos viendo y conectando en otra ocasión. Y Paola, también ¿quieres gracias entregar a una nuestra última palabra? intérprete, ¿ah? No, gracias Andrea por esta excelente charla. Esperamos que les haya servido a todos y queda también en nuestras redes sociales para quienes la quieran ver de nuevo en el canal de YouTube y también en Spotify. Así que muy atento también a todas las novedades de Expo Inclusión, que es el 23 y el 24 de octubre en Estación Mapocho. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Que estén muy Ahí bien. Chao estaremos. Andrea. Chao a todos. Chao. Sí, Muchas gracias gracias. a Cintia, nuestra intérprete. Gracias Cintia. Chao.